reflexión de hoy va a ser corta, porque venimos hablando del tema de la oración. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas atrás estuvimos hablando de la oración desesperada? La oración desesperada que la pronunció el rey Josafat en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 12. ¿Cuál es la oración desesperada? La que dice: oh Dios nuestro, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, en el momento de desesperación, en el momento que no sabes qué hacer, ¿qué tenés que hacer? Bueno, volvé tus ojos al Señor, míralo, clama a Él, pedí su dirección, pedí su ayuda, pedí su sabiduría. Esa es la oración desesperada. El jueves pasado vimos otra oración que también surgió en un momento de necesidad, pero le añadió un condimento más, y era la oración que encontramos, no la oración, pero sí en la situación que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Y a esta le llamamos la oración compartida. El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Oraron juntos. Compartieron la necesidad, compartieron el problema y oraron juntos al Señor. Dice el versículo siguiente, y que Dios envió un ángel y obró poderosamente. Entonces, a la oración desesperada le agregamos la oración compartida. Qué bueno, qué importante poder compartir con otro la necesidad de orar, el motivo por el cual necesito oración. No necesariamente tengo que llevar la carga yo solo. Si puedo sumar a otros a compartir esa carga y esa oración, y hermanos, lo hacemos con el convencimiento de que Dios responde a la oración. Porque eso es lo que encontramos en la Biblia recurrentemente. Dios responde a la oración. No se cansen de orar porque Dios responde a la oración cuando es hecha de la manera que Él espera. Les decía que la reflexión de hoy va a ser un poquito más cortita, porque en realidad les voy a hablar de una oración que no está en la Biblia. Una oración que no está registrada en la Biblia, pero vamos a ver la situación en la cual se da. Seguimos ahí en el segundo libro de Crónicas, y ya abrieron sus Biblias, en el capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, nos habla de un tipo que era desgraciado al máximo. Lo peor de lo peor, ¿ustedes conocen a alguien desgraciado, malo, terrible? Bueno, se queda chico al lado de este. Y lo más lindo, que es el hijo de Ezequías, el de la oración compartida. Ezequías era el rey de la oración compartida, su hijo era Manasés. Fíjense, son unos pocos versículos, así que lo vamos a leer porque nos va a situar en la situación. Segundo de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, falleció su padre, él era el heredero del trono, comenzó a reinar siendo un chico todavía, ¿no? Y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y lo había echado justamente por las abominaciones que hacían. Bueno, este hizo lo mismo. Porque fíjense lo que él hizo. Ezequías, que era su padre, había arreglado el templo, había restituido el culto, la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que hizo su hijo. Él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. ¿Por qué los había derribado Ezequías? Porque en esos lugares altos iban y edificaban altares a todas las actas que vamos a leer ahora, que vamos a leer a continuación. Ezequías los destruyó. ¿Qué hizo el hijo? Vamos a ponerlo de vuelta. Estoy en el versículo 3. Y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, que eran todos ídolos que habían allí, ¿no? Y adoró a todo el ejército de los cielos. Decía, el sol, las estrellas, las nubes, todo lo que andaba ahí dando vuelta, ellos lo adoraban y les rindió culto. Pero no solo eso en los lugares altos, sino que fíjense lo que hizo. Por eso dice que hizo terrible lo que hizo Manasés. Edificó también altares en la casa de Jehová, pero no altares a Dios, altares a todos los otros. En el templo de Dios edificó altares a todos los otros. El templo del cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Imagínense el templo pintado con toda
las cosas y los ejércitos de los cielos y ellos rindiéndole adoración. Después, ¿qué más hizo? Versículo 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, es decir, promovió el sacrificio humano. ¿Se dan cuenta, no, hermano, lo que dice con esta frase tan cortita? A sus propios hijos hizo un sacrificio a esos dioses paganos. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Hermano, yo supongo que ustedes no habrá ninguno entre nosotros esos que van a consultar los adivinos, los astrólogos, los encantadores y esas cosas, ¿no? Porque, hermano, eso es algo que Dios aborrece. Porque Dios, para que sepamos el futuro, nos da su palabra, nos da su espíritu, y lo que no sabemos es porque Él considera que no hace falta que lo sepamos, para que desarrollemos nuestra fe y nuestra esperanza. Lo aclaro por las dudas, entre paréntesis, ¿no? Porque no es el tema de hoy. Consultaba a adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Se excedió. Había llegado el límite y había pasado. Además de esto, fíjense lo que hizo. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Qué hizo? Puso una imagen de Acera, de la diosa, entre comillas, Acera. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hasta ahí leemos por ahora. Bueno, Manasés. Manasés es este Manasés, porque hay otro en la Biblia que lo hemos estudiado, he estado mencionando en la escuela dominical leyendo Génesis, que era el hijo de José, uno de los dos hijos de José. Este es el otro Manasés que encontramos en la Biblia. El rey Manasés es conocido por dos razones: por su perversidad y por su oración. Paradójicamente, su oración es mencionada en la Biblia, pero no dice cuál fue la oración. Es la oración no registrada. Ya vamos a llegar. Veamos, para llegar a ese punto, déjenme hacer algunas pequeñas reflexiones acerca de lo que hemos estado leyendo. Primero, hermanos, Manasés era un pecador a ultranza, corrompido al máximo, un loco, diríamos nosotros, ¿no? Por las cosas que hemos leído que hacía, un provocador de Dios. O sea, todas las cosas que se le ocurran, póngansela a Manasés, que le caen bien. No le va a sobrar nada. Y hermanos, lo que vemos acá, porque leímos en el versículo 10 que Dios, aún con todo eso, Dios le habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, y sigue diciendo: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, y los llevaron cautivos, bueno, en fin, el castigo, ¿no? Porque, hermanos, Dios no tranza con el pecado. El padre de Manasés había sido un tipo excelente, el rey Ezequías, y todo lo que él había hecho. Pero Manasés era un desastre. Era pecador a ultranza, y Dios no tranza con el pecado, Dios no lo admite, Dios no lo consiente. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, está bien, pero Dios es bueno, y Dios me tiene paciencia. Hermanos, Dios no quiere el pecado, Dios aborrece al pecado. Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por eso quiere que vayamos a Él. Da de una u otra manera oportunidades para reflexionar, para cambiar, para dejar el pecado. De que nos demos cuenta de que Él nos busca para darnos una vida mejor. Pero ante la falta de respuesta positiva y ante la persistencia en el pecado, bueno, el castigo de Dios llega, como le llegó a Manasés, por medio de la invasión del ejército asirio, que, como habíamos visto el jueves pasado, era la potencia política y militar de la época, el gran imperio, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las conocemos, pero repasémoslas, porque a veces parece que nos olvidamos de cuáles son las consecuencias del pecado. 1, alejamiento de Dios, enfriamiento de la relación con Dios.
separación de Dios, sufrir diversas consecuencias del pecado. ¿Y cuál es el resultado definitivo? ¿Cuál es la paga definitiva del pecado? Que dice Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y Manasés sufrió consecuencias duras por su pecado. El gran problema que él tenía empezó siendo la idolatría, ¿no es cierto? Lo hemos leído recién. Y yo reflexionaba en esto, y le comparto con ustedes también, pensando en otros pasajes de la Biblia, porque hay mucha idolatría hoy en día también. Hay mucha gente que aún, teniendo a Dios ahí, adora muchas otras cosas también, ¿no? El gran problema de la idolatría, les decía, pensaba, no es tanto la idolatría en sí misma, que sí es mala, obviamente, es algo que Dios no quiere, pero reflexionaba que el gran problema de la idolatría no es tanto la idolatría en sí misma, sino los resultados de ella en la relajación espiritual y la relajación moral con sus perversas consecuencias. Porque Manasés era idólatra, dice que adoraba todo lo que había dando vuelta, la acera, la lucecita de la calle, todo eso él adoraba. Pero lo grave de todo eso eran los resultados. Por eso dice que los resultados, ¿cuáles fueron? Y practicaba sacrificios humanos. Miraba en agüeros, era dado adivinaciones. Consultaba a divinos y encantadores. Les leo, como pasa con los otros reyes, en el libro de los reyes también habla de Manasés, en el segundo libro de los reyes, capítulo 21. Les leo algunas de las cosas que dice ahí que hacía Manasés. Bueno, menciona todo lo mismo, de los altares, del templo, etcétera, etcétera. Después dice, esperen que voy pegándole una mirada. (21:9) Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de ellos. Y dice el versículo 16, fuera de esto, además de todo esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. ¿Se dan cuenta? No era tan, es la idolatría que es grave, pero es lo que lleva la idolatría. Pensar, uno puede pensar cualquier cosa y le hace decir a los dioses, entre comillas, cualquier cosa, y está todo justificado, y justificamos conductas absolutamente destructivas y locas, como las que tenía Manasés y como las que vemos hoy en día. Derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. La tradición dice que Manasés fue el que, mejor dicho, el que cortó, el que aserró por la mitad de Isaías. Vieron que la tradición dice que Isaías murió aserrado. Isaías era el que oraba con el Padre, que compartía la oración con el Padre, con Ezequías. Bueno, vino el Hijo y dice que lo cortó a la mitad con una sierra. ¿Se acuerdan cuando en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe? Dice, algunos fueron aserrados. Bueno, la tradición, la historia dice que se refiere a Isaías, que fue aserrado por el rey Manasés. Fíjense las cosas que hacía este loco. Todo como consecuencia de ¿qué? Bueno, él hacía lo que los dioses le decían. Hacía lo que la perversión de la mente humana lo llevaba. El texto bíblico habla de maldad, habla de inmoralidad, habla de abominación, de idolatría, hechicería, adivinación, profanación y cuantas otras cosas que no se mencionan, homicidios. Cuando ustedes leen Romanos 1 del 18 al 32, ahí nos explica bien cómo la mente del ser humano se degenera cuando, bueno, se libera del marco de rectitud, de justicia, del marco moral que presenta la palabra de Dios y el ser, el vivir la vida como Dios quiere que vivamos, ¿no? Bueno, Manasés, nada que ver con eso. Pero, le pasó algo. Quedamos en el 11, ¿no? Antes, versículo 11, 2 Crónicas 33:11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. No es que vení Manasés, vení, sentate acá tranquilo, no, ustedes se imaginan todo lo que eso implica, y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia.
Mas luego fue puesto en angustia, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Hasta ahí. Mas luego que fue puesto en angustia, el desgraciado este, el degenerado este, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Oró a Dios. Su reflexión y arrepentimiento fueron consecuencia de la gran angustia en que se vio inmerso. Tuvo que llegar a eso, a lo que le tocó vivir, que lo agarraran, lo aprisionaran, lo pusieran grillos en los pies, lo llevaran prisionero a Siria, que era conocida como una de las civilizaciones más brutales de la antigüedad, los asirios. A consecuencia de la angustia en que se vio inmerso causada por su propio pecado. Y esa, hermanos, y esto lo extiendo a toda situación de angustia, para que pensemos en que es una de las maneras que Dios utiliza para que podamos despertarnos a la realidad de que Dios nos llama y que hay posibilidad de arrepentimiento del pecado. A veces Dios utiliza las situaciones de angustia en las cuales nos metemos por cabezaduras para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, que está mal, y darnos cuenta cuando llegamos a ese punto que hay una salida. El punto de desesperación del Salmo 40, ¿no? El foso de la desesperación. A veces Dios permite que lleguemos a ese pozo de desesperación para que nos demos cuenta que la salida está de su mano. A veces las pruebas son formas desesperadas de parte de Dios para llamarnos a Él, porque no reaccionamos de otra manera. Así que cuando estemos pasando por pruebas, no digo que siempre, no es que siempre es así, pero a veces las pruebas son formas desesperadas de Dios de llamarnos para que nos volvamos a Él. ¿Cuántas veces andamos en nuestro camino y nos parece que no las sabemos todas? Yo me arreglo solo, yo las sé todas. ¿Y cuántas veces metemos la pata y tenemos que llegar a situaciones de desesperación para que cuando estamos en ese lugar de desesperación darnos cuenta que tenemos que volvernos a Dios? Pienso que será la experiencia de más de uno de los que estamos acá. Y espero que la aprovechemos. Nos tocó pasar por esa experiencia. Hermanos, la situación llevó a Manasés a elevar una oración de arrepentimiento, de confesión y de perdón a Dios, cuyo contenido no conocemos. ¿Me permiten leer de vuelta el versículo 12? 33:12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido. ¿Ustedes encuentran acá la oración? La oración no está. No dice en qué consistió la oración de Manasés. Yo creo que debe haber estado orando un rato largo, ¿no? Confesando sus pecados a Dios, humillándose delante de él. La situación lo llevó a elevar una oración de arrepentimiento, confesión y perdón, cuyo contenido no conocemos, pero sí podemos deducirlo. Su actitud dice ahí que fue de gran humillación delante del Señor. ¿Se acuerdan cómo comenzamos la reunión? ¿De qué hablaba? De un espíritu quebrantado, de un corazón contrito y humillado. ¿De eso hablaba el devocional? Bueno, hermanos, de esto se trata. Por esa experiencia pasó Manasés. Por esa experiencia pasó Manasés. Esa misma situación debe ser para cualquier persona contrita, espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, arrepentimiento, humillación delante de Dios. No basta una expresión de labios para afuera. Debe ser una actitud profunda del corazón, del pensamiento, de la emoción y de la voluntad. Solamente esta oración tiene respuesta de parte de Dios, como tuvo la oración de Manasés. Si él no hubiera orado así, el versículo 13 no diría, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Y saben una cosa? Les digo un secretito que está en la Biblia. Un punto débil de Dios. ¿Cuál es el punto débil de Dios?
el que venimos mencionando, hermanos, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dios no se resiste a eso, porque Él nos ama y nos quiere en ese camino. Si hay un punto débil de Dios, entre comillas, ¿no? Y respetuosamente, si hay un punto débil de Dios, es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Pero de verdad. Después diría Pablo en 1 Corintios que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Hermanos, Dios no se resiste a esta actitud. Cuando Dios permite que pasemos por el proceso de sufrimiento a causa del pecado, nunca lo hace con un propósito vengativo. Hay gente que se piensa que Dios se está vengando de ellos por las cosas que le están pasando. Y hay gente que piensa así. Hermanos, Dios no permite que esas cosas sobrevengan con un propósito negativo, como quizás actuaría cualquiera de nosotros ante alguien que le ha causado un mal, como todo el mal que le causó Manasés, sino que su objetivo final es que adquiramos un conocimiento más cercano, verdadero y correcto de su persona, como dice al final del versículo 13. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ese es el propósito. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La oración no registrada. No registrada porque no interesa tanto su contenido específico, las palabras que mencionaba, sino que interesa su contexto, la actitud que conlleva y el resultado de ella. Por eso no está registrada, porque no importa las palabras que utilizó Manasés. Interesa por qué se sintió motivado de eso, por qué tuvo que llegar a ello y que tuvo la actitud correcta. Así como sus consecuencias y mantenimiento en el tiempo, porque si leemos después, dice que Manasés volvió y una vez que Dios le restauró al trono, su vida cambió totalmente. Cuando Cristo vino a mi corazón, cantábamos cuando era chiquito, mi vida entera cambió. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Bueno, Manasés le abrió su corazón a Dios, se lo entregó de verdad y su vida entera cambió. Lean después, que son algunos pocos versículos del 14 al 16, en qué resultó la vida de Manasés. Déjenme decir dos cositas, dos conclusiones para terminar. Una, tanto para nosotros como para personas que están a nuestro alrededor, personas cercanas o no tanto, pero que están a nuestro alrededor. Hermanos, podemos encontrarnos con personas que se sienten terriblemente lejos de Dios por las cosas que han hecho, por los pecados que han cometido. A veces nosotros pensamos que esas personas están terriblemente lejos de Dios por las cosas que han hecho. Para ellos, y para nosotros que a veces pensamos así, hay que darles un mensaje de esperanza. No importa las barbaridades que haya hecho, no importa lo que haya sido hasta ahora, el camino para volverse a Dios está siempre abierto. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Dios no se resiste a un espíritu quebrantado y a un corazón contrito y humillado. Entonces ese es un mensaje de esperanza. Bueno, si nosotros pensamos que alguien está totalmente perdido, no pierda las esperanzas. Y si alguien piensa de sí mismo que está totalmente perdido por todo lo que ha sido su vida y todo lo que ha hecho, hermanos, démosle este mensaje de esperanza. Si Manasés pudo volver a Dios, miren, le aseguro que cualquiera puede volver a Dios. Y lo otro, podemos encontrarnos con personas que reniegan contra Dios por la eventual situación que están pasando. ¿Qué habrá pensado Manasés cuando llegó ahí a la cárcel de Babilonia todo lastimado, etcétera, etcétera? A las personas que reniegan contra Dios porque están pasando por una situación de angustia, a ellas podemos hacerles ver que la mayoría de las veces esa situación de angustia son consecuencias de su propio accionar y decisiones. ¿Por qué echarle la culpa a Dios?
Y a veces, la mayoría de las veces son consecuencias de nuestras propias malas decisiones y acciones. Entonces hagámoselo ver. Manasés se tuvo que dar cuenta de eso. Y esa situación angustiante se transforma en una muestra del amor de Dios, no de la venganza de Dios, del amor de Dios que quiere que al pasar por esa situación, sentir su llamado de atención para que podamos volver a Él. Así que bueno, fíjense, de esta oración que no dice, que no figura, la oración no registrada, cuántas cosas podemos aprender. Para nosotros y para muchos Manasés que andan dando vuelta por ahí. Quizás nosotros alguna vez hemos estado allí. O tenemos algún Manasesito metido adentro nuestro, ¿no? Con alguna cosa de estas. Bueno, hermanos, vayamos al Señor. El Señor, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No perdamos la esperanza. No nos sintamos derrotados cuando el enemigo nos esté chistando al oído. Pero sí volvamos al Señor, con el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. A aquel que va a Él en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús para ser sano. Bueno, la oración no registrada. No importa lo que dijo. Lo que importa es el contexto y lo que importa es la actitud que indudablemente fue la que Dios esperaba por el resultado que tuvo. Oramos para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, gracias. Gracias una vez más por tu palabra, como cada vez que terminamos de reflexionar en ella, Señor. Gracias por esta oración que no aparece. Es una enseñanza para nosotros. No importan tanto las palabras, sino importa más bien la actitud. Por eso no aparece, no está registrada la oración. Es una muestra de eso, Señor. Danos la actitud correcta. Ayúdanos a enseñar la actitud correcta a aquellos que te necesiten. Bueno, Señor, utilizanos para tu gloria, conforme a tu santa y bendita voluntad. Le pedimos que nos bendigas ahora al terminar nuestra reunión, que nos sigas acompañando, que estés reinando en nuestros hogares, si alguno tiene que trasladarse, que nos estés acompañando, Señor, que nos estés dando un buen descanso, disponiéndonos para el último día de la semana, mañana, y bueno, para todas estas actividades que para tu gloria y en tu nombre queremos llevar adelante en nuestra iglesia el sábado y el domingo. Señor, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.